Hoy te voy a hablar acerca de una de las preguntas más comunes que me hacen las personas que están buscando invertir en bienes raíces. Y la pregunta es, ¿cuál es el precio por metro cuadrado? Una pregunta válida siempre y cuando tú la estés haciendo en el mercado inmobiliario correcto. Y te voy a explicar, mira, cuando tú vas a comprar un apartamento en Manhattan o te vas a comprar un apartamento en Brickell, en Miami, obviamente es una pregunta válida. ¿Por qué? Porque todas esas propiedades son similares. Hay una planificación urbanística correcta. Y esa palabra, esa pregunta, ese comparativo, te ayuda a tomar una decisión, porque todos esos proyectos tienen una estructura muy similar. Te repito, pero aquí en Santo Domingo, en República Dominicana en general, la planificación urbanística no es de la misma forma, no es correcta como la de Miami, como la de Estados Unidos en general, o cualquier otro país desarrollado. Aquí tenemos una planificación urbanística precaria, desafortunadamente. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, tú te vas a comprar un proyecto inmobiliario, una torre, para alquilar tu apartamento, para vivir en Piantini, y puede ser que próximo a ese proyecto, justo al lado o una cuadra más abajo, haya otro proyecto en construcción, pero que no tenga la misma planificación que en el cual te están vendiendo. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer para tú poder determinar realmente si es justo o no el precio por metro cuadrado del inmueble? Es un comparativo de proyectos. Pero este comparativo de proyectos tiene que ser justo, obviamente, te repito, porque de lo contrario, no es lo mismo una persona que tenga una torre con un buen enfoque, a uno que te esté haciendo un adefesio arquitectónico, pero porque está ubicado próximo, ya tú tengas que tomar una decisión basándote en que ese otro constructor que está haciendo una torre de mala calidad te está vendiendo el precio por metro cuadrado mucho más económico que el que está haciendo una torre de lujo con muy buenas terminaciones. Entonces, para que me entiendas, cuando tú preguntas cuál es el precio por metro cuadrado, automáticamente estás haciendo un comparativo de proyectos. Quizás tú no lo entiendas, quizás no lo habías analizado de esa forma, pero en tu subconsciente es un comparativo de proyectos porque estás utilizando ese monto, ese número, para compararlo con otros proyectos. Entonces, mira qué pasa. Para que hagas un comparativo justo y tomes una buena decisión informada de comprar un inmueble, tienes que primero ver la ubicación. Ok, la ubicación, obviamente el precio por metro cuadrado en el sector de Piantini no puede ser el mismo precio por metro cuadrado en el sector de Bellavista o en el sector de Evaristo Morales o en cualquier otro sector de la capital. ¿Por qué? Porque Piantini es la mejor ubicación, es el downtown, es el prime location, como le decimos, de aquí de Santo Domingo. Entonces, obviamente primero tienes que comparar la ubicación. Después que comparas la ubicación, digamos que tienes dos torres en Piantini, te tienes que ir a las terminaciones. Y te digo esto porque, digamos que tú tienes aquí en la Winston Churchill o en la Lincoln, tienes un dealer de Mercedes-Benz, por ejemplo. Y justo al lado del dealer de Mercedes-Benz, tienes un dealer de Honda o de Toyota. No porque uno esté al lado del otro, el Mercedes-Benz va a vender a precio de Honda. No estoy diciendo que sean malos carros, pero obviamente uno da más beneficios que el otro y por eso uno sale más caros que el otro. De la misma forma, te quiero explicar para que entiendas que no porque las dos estén en la misma ubicación, cuestan lo mismo. Entonces tienes que valorar muy detalladamente cuáles son las terminaciones que la constructora le va a poner a ese proyecto para que entonces veas, obviamente, el precio por metro cuadrado, porque si yo te voy a poner terminaciones de lujo, te voy a hacer una piscina infinity en el rooftop, en el último piso del edificio, con gimnasio, saunas, área de masaje, lounge, en fin, todo lo que lleva un proyecto de alta gama, y viene otro constructor ahí mismo cerca de la torre donde yo te estoy desarrollando y te hace un proyecto con una piscinita, un mojáculo, como le digo yo, como le dicen aquí, un jacuzzi, un pequeñito lobby llamado recepción, y las terminaciones son muy económicas, aunque esté bien ubicado, obviamente el precio por metro cuadrado de ese proyecto va a ser muy inferior al mío, porque, oye, si te lo vendiese al mismo precio, te estuvieran estafando. Entonces, aquel constructor te tiene que vender a un precio muy por debajo de la torre, que yo te voy a hacer lujosa, y por eso aquí tienes que entrar, te repito, retroceder a lo que es el comparativo de proyectos. También tienes que ver la orientación de mercado de ese proyecto, si el proyecto está bien concebido. Si tú vas a invertir, por ejemplo, para alquilar tu apartamento, tienes que asegurarte que la constructora ahora haya orientado correctamente
ese proyecto y que no hay un conflicto de intereses, como te he hablado en otros videos que tengo en mi canal de YouTube, que puedes entrar, lo puedes ver, donde te hacen torres de 3, 2 y 1 habitaciones y hay conflicto de intereses y ahí eso perjudica tu inversión. Entonces tienes que tomar muy bien en cuenta la orientación de mercado. Si la orientación de mercado de ambos proyectos es mejor que otra, pues compra en la que esté bien orientado, porque por ejemplo un proyecto con estilo hotelero va a tener más amenidades, va a tener ductos de basura, ductos de ropa blanca, va a tener muchas otras cosas. Y obviamente va a estar más caro, el precio por metro cuadrado más costoso, disculpen. ¿Por qué? Porque el proyecto tiene más amenidades, tiene mejor orientación de mercado y por eso tienes que tomarlo en cuenta también. Y por último, para cerrar ya, tenemos lo que es la rentabilidad. Porque la orientación de mercado va a conllevar a la rentabilidad. Porque si el proyecto tiene buena orientación de mercado, tiene buena rentabilidad y todo esto que te estoy mostrando va de la mano para que el comparativo de proyectos sea justo. Entonces, si es buena rentabilidad, si está bien manejado, por ejemplo, si tiene una operación hotelera, porque pueden ser dos proyectos similares, los dos con buena orientación de mercado, los dos tienen las mismas amenidades, pero puede ser que uno de ellos tenga una operación hotelera, sea un apart-hotel realmente, y otro no tenga la operación hotelera, pues obviamente el que está bien estructurado, que tiene un formato pool de renta, pues como tiene mejor estructura, va a tener mucha más rentabilidad y como consecuencia vas a hacer una mejor inversión. Entonces son muchos factores. Yo trato de resumírtelo todo lo que pueda, pero son muchos factores que hay que tomar en cuenta para tú poder hacer una buena inversión inmobiliaria y por eso tienes que tener una muy buena asesoría a la hora de invertir el dinero que tan duro te lo ganas trabajando. Entonces, ¿cuál es el precio por metro cuadrado? Muy bien, muy buena pregunta, te repito, y te lo voy a resumir, mira. De nuevo, ¿cuál es el precio por metro cuadrado? Pregunta muy común que me hace la gran mayoría de los compradores a la hora de invertir en bienes raíces. Pero es una pregunta que en sí lleva un comparativo, es una pregunta comparativa porque tú vas a usar ese número para compararlo con otros proyectos, pero ese comparativo de proyectos tiene que ser justo para que hagas una buena inversión, informada, y tienes que tomar en cuenta la ubicación, tienes que tomar en cuenta las terminaciones, tienes que tomar en cuenta la orientación de mercado del proyecto y obviamente como consecuencia su rentabilidad. Son esos factores, hay muchos más, pero obviamente son los 4 más importantes que te he dicho para que hagas una compra informada. Así que cuando vayas a preguntar cuál es el precio por metro cuadrado, toma en cuenta todo esto para que hagas una compra correcta, porque en República Dominicana, te repito, es un poquito complicado, ya que no hay una buena planificación urbanística. Así que ya sabes, Levi García por aquí, inversionista, consultor inmobiliario. Espero que me contactes porque quiero que te vaya bien en tus inversiones. Bye bye.